Con relación al ensayo de consolidación, me he permitido hacer uso de un material bastante interesante que he encontrado de la Universidad de Alicante, ¿no? Hay una página de internet muy interesante acerca de cursos de geotecnia referidos al laboratorio, y a la presente les adjunto el material que he encontrado con puras fotografías de cómo se va realizando este ensayo, que por no hacer muy larga la presentación en el tiempo de los videos, me voy a permitir hacer una presentación muy corta del material que se adjunta a la plataforma virtual, ¿no? Entonces, los pasos del ensayo de consolidación están normados. Recordemos que este es un proceso unidimensional que tiene en consideración el ensayo de consolidación. Con relación a las normas ACTM, está normado en la D2435, la ASTO T216, y en las normas españolas la UNE 103-405-94. El objetivo de estos ensayos, o uno de los resultados de estos ensayos, es que nosotros podamos tener estas curvas edométricas que nos van a permitir hacer cálculos con diferentes objetivos. Como uno de ellos hemos ido viendo la estimación de la presión de preconsolidación o esfuerzo de consolidación, como hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, en este ensayo, a la muestra que va a tener que ser una muestra inalterada con preferencia, se va a ir aplicando diferentes escalones de carga a través de los cuales se tendrán estas curvas de consolidación para finalmente tener construida una curva edométrica. Es así que el material que se adjunta en la plataforma es este documento de 477 páginas que sin duda puede ser en algún momento una referencia para algún objetivo de estudio, algún objetivo de aplicación, pero en el material que se les adjunta observamos de forma muy didáctica el material requerido para este ensayo, con su respectivo detalle de nombres, la forma en que se va tomando la muestra en el anillo cortador, cómo se va instalando la misma en la célula con las piedras porosas que son necesarias en este ensayo. Al mismo tiempo, la explicación de cómo se va realizando la aplicación de los diferentes escalones de carga en el equipo del ensayo de consolidación, ¿no? Entonces, para no hacer muy largo el material en videos, adjunto el presente material más algunos videos con referencia a la realización del ensayo de consolidación, que entiendo este es un trabajo que hacemos en laboratorio, ¿no? Entonces, solicito que, de acuerdo al interés que tenga cada uno, pueda revisar este material, pero sí es importante tener presente que como uno de los productos de este ensayo es que nosotros vamos a tener esta curva edométrica con la cual nosotros vamos a hacer cálculos a través de la interpretación de los resultados que nos ofrecen las mismas, ¿no? Entonces, por favor, a tener en consideración. Entonces, vamos a pasar al siguiente tópico que corresponde a ir conociendo las expresiones de cálculo para el asentamiento por consolidación primaria, tanto en las arcillas normalmente consolidadas como en las arcillas con preconsolidación. Cuando se haya caracterizado la arcilla como una arcilla NC, a la que vamos a denominar a las normalmente consolidadas, la expresión de cálculo corresponde a la que estamos viendo en la escritura de la expresión empírica. En esta expresión, nosotros
si vamos observando las distintas variables, vamos a tener que recordar esta relación, ¿no? Que lo hemos estudiado en el tema 1, que corresponde a los esfuerzos en una masa de suelo. Recordemos que este sigma prima sub 0 corresponde al esfuerzo efectivo, que es un esfuerzo geostático, vale decir, antes de que se realice la aplicación de cualquier tipo de solicitación externa impuesta de forma temporal o permanente. Asimismo, el incremento de presión vertical, cuyos casos empíricos los hemos ido describiendo, conocen el caso de Boussinesq, conocen el método 2.1, conocen Fadum, conocen el del área circular, hay el de la carta de Newmark y otros casos empíricos, los cuales, de acuerdo a la forma de abstracción del caso que se esté analizando, pues pueden ser utilizados, ¿no? Entonces, en esta expresión estamos viendo ya una aplicación del tema 1. Vamos describiendo los componentes de esta expresión. Tenemos un índice de compresibilidad. En esta expresión aparece compresibilidad porque, si ustedes recuerdan, en la definición de una arcilla normalmente consolidada se hace mención a que la presión efectiva del presente es la máxima que se ha podido dar durante su vida geológica, ¿no? Entonces, ¿qué hemos observado? Que el perfil estratigráfico va a estar totalmente en compresión, ya que los esfuerzos geostáticos se mantienen constantes con relación al tiempo. Entonces, para nosotros poder cuantificar este índice de compresibilidad, tenemos a disposición algunas expresiones empíricas, que las que estamos presentando en esta diapositiva. Estas 5 son las que están presentes en nuestro texto de referencia de Brajadas, pero en otros referentes bibliográficos existen algunas otras más propuestas empíricas, ¿no? Entonces, para poder hacer uso de las mismas debemos tener presente dos aspectos. La primera, que debemos respetar las características para las cuales han sido deducidas. ¿A qué nos referimos con ello? A que si observamos en este listado de expresiones, vemos que algunas expresiones empíricas corresponden, por ejemplo, la primera, a las arcillas NC, normalmente consolidadas. Tenemos la tercera, que es para todo tipo de arcillas, puede ser NC, PC, remoldeada, con baja, alta plasticidad, etcétera. Se encajan todas las descripciones de tipos de arcillas. Esta que, bueno, ha sido deducida en la consideración de arcillas remoldeadas, y esta otra que tenemos para suelos con baja plasticidad. Recordemos que el grado de plasticidad lo podremos caracterizar en base al índice de plasticidad. Entonces, primera característica de uso es que respetemos las características para las cuales han sido deducidas. Segundo, que vayamos a observar para el uso de las mismas las propiedades índice que son requeridas, y si nosotros tenemos dentro de nuestro estudio de suelos esas propiedades índice para ser utilizadas. Entonces, esas son las dos características a tener en cuenta para poder seleccionar las expresiones. Ahora, es importante que nos vayamos muniendo de más de una expresión empírica, porque recordemos que todas ellas son empíricas, que de acuerdo a los datos de las propiedades índice que tengamos en nuestro estudio de suelos, vayamos probando más de una expresión, siempre y cuando se vayan acomodando a las características de consolidación o para las cuales han sido deducidas las mismas, ¿no? Esa es la forma de ir trabajando con este índice de compresibilidad. Vamos a lo que corresponde H sub C, que es la altura del estrato. Para ello me he permitido hacer algunos gráficos que no están en los libros por si acaso, sino son más gráficos que han ido surgiendo de hacer cálculos ya durante varios años, ¿no? Entonces, si ustedes observan, en la parte superior tenemos un perfil
estratigráfico en este primer recuadro heterogéneo, en este segundo homogéneo, donde está actuando una cimentación, que para el ejemplo se ha tomado una cimentación superficial aislada. Y en una segunda parte, en la parte inferior, donde vemos una carga impuesta a nivel terreno. En la primera, la característica es que está en una profundidad de desplante, ¿no? Y en la segunda, a nivel de terreno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir teniendo en consideración? Cuando tengamos este caso, donde la altura de estrato o el estrato de suelo arcilloso se encuentre entre otros dos tipos de materiales, los cuales pueden ser permeables ambos, permeable uno, impermeable, o sea, indistintamente la permeabilidad de las dos fronteras, ¿ya? Entonces, para poder poner el valor numérico a la expresión que estamos citando en la expresión, pues tendremos que tener la siguiente consideración. En este primer recuadro, ¿qué estamos observando? Que la cimentación está apoyada en un estrato 1, que podría ser arena, sobre el estrato arcilloso. Entonces, la altura que corresponde a la altura de arcilla en la expresión del asentamiento por consolidación primaria corresponderá a toda la altura del estrato de suelo cohesivo, ¿no? Porque efectivamente esta sobrecarga que va a generar compresión lo hará sobre toda esta altura del suelo cohesivo. En este segundo gráfico observamos que la fundación está pues en un suelo homogéneo. Entonces viene la pregunta: ¿y cuál es la altura que debemos poner, la magnitud que debemos colocar en la expresión del asentamiento por consolidación primaria? Si H1 o H sub C. En este caso, nosotros vamos a colocar como profundidad para el cálculo del asentamiento por consolidación primaria la altura de material de suelo cohesivo que estuviera siendo sujeto a ese esfuerzo de compresión, ¿no? Entonces no es H1, sino esta profundidad H sub C. En el segundo tipo de gráfico vamos observando lo siguiente, lo mismo, ¿no? Que si va la carga impuesta a nivel terreno, pues la altura que está siendo sometida a compresión y en la que se van a producir cambios de volumen por la disipación de la fase fluida en este suelo arcilloso corresponde a HC, ¿no? Ahora quiero aprovechar este gráfico para poder también recordar cómo se va dando en magnitud el comportamiento de los incrementos de esfuerzo vertical, ¿no? Recordemos que estos, a medida que aumenta la profundidad, pues va disminuyendo la magnitud. Entonces, espero que con esos gráficos nos quede ilustrado la magnitud que corresponde a considerar en la altura de cálculo para el asentamiento por consolidación primaria del estrato de arcilla. Tenemos la relación de vacíos inicial, vale decir aquella relación de vacíos en la que no se ha producido ningún tipo de modificación al perfil estratigráfico. Entonces, cuando nosotros vayamos a realizar el cálculo del asentamiento por consolidación primaria, tendremos que tener en consideración estas características de cada una de las variables. Adicionalmente, es importante citar que cuando se trata del uso de esta expresión ya en aplicación a fundaciones, pues tendremos la necesidad de que para la magnitud de ese incremento de esfuerzo vertical tengamos en consideración el incremento de presión vertical. ¿Qué quiere decir ello? Que nosotros debemos, dentro del estrato de arcilla, considerar 3 profundidades con relación desde la profundidad de desplante hacia lo que corresponde a la altura de estrato de arcilla.
que en este caso está ilustrado como un incremento de esfuerzo vertical en la parte superior o frontera superior del estrato, un punto medio y un punto en la parte inferior, que esto lo hemos visto en el tema 1, ¿no? En el cálculo de incrementos de presión promedio haciendo uso de la expresión de Simpson, que aquí faltan 4, perdón, ¿no? O sea, un sexto del incremento de la presión vertical en la parte superior, más 4 veces el incremento de presión vertical en el medio, más el incremento de presión vertical en la parte inferior. Entonces, este criterio que hemos ido aprendiendo para aplicación en fundaciones es válido en esta expresión. Y en la aclaración de esta altura H sub C también se va haciendo la ilustración de esos 3 puntos de referencia para el cálculo del incremento de presión vertical promedio, que en el primer caso, que es algo muy clásico, no habría, entiendo, dificultad. Recordemos que estas profundidades siempre se van a medir desde el lugar geométrico que corresponde a la profundidad de desplante, vale decir Z sub T desde D sub F, que será el 0 para nosotros, hasta este punto de referencia, desde la base de la fundación hasta el medio y obviamente hasta la parte inferior. Recordemos que estas 3 profundidades son colineales simplemente por una ilustración didáctica, es que se los va presentando en diferentes posiciones, pero todos están bajo el punto de interés de cálculo del asentamiento, que puede ser en el centro o en la esquina, tal cual se va a ir ya especificando en la materia de fundaciones, ¿no? Entonces, lo mismo en este caso, también aplicado a este tipo de aplicación de solicitación. Y aquí viene una aclaración al respecto. En varios referentes bibliográficos, cuando se plantea un ejemplo de aplicación numérica de esta expresión por consolidación primaria, en este tipo de aplicación de solicitación, muchas veces no consideran estas 3 fronteras, sino simplemente un punto medio. Entonces, este criterio se considera que también es válido, pero para un cálculo, vamos a decir, rápido, ¿no? Porque sin duda vamos a tener un poco más fineza en nuestros resultados si tomamos en consideración el promedio de estas 3 magnitudes, ¿no? En la parte superior, el medio y en la parte inferior, versus a que solo tomáramos en cuenta este punto central de referencia, ¿no? Entonces, cuantificados los valores que requiere la expresión, tendríamos la magnitud que corresponde al asentamiento por consolidación primaria, que nos quiere decir lo siguiente, que en actuación de esfuerzos geostáticos a los que se suma incrementos de esfuerzo vertical en una relación de vacíos inicial en una altura de estrato, se van a producir cambios, ¿no? Volumétricos que van a permitirnos tener cambios de volumen expresados como asentamientos para nosotros, asentamientos que podría darse en las fundaciones de nuestras estructuras. Vamos a lo que corresponde a una arcilla preconsolidada. Cuando tenemos el caso de una arcilla preconsolidada, es importante primero verificar estas 2 condiciones. La primera, que si la suma de los esfuerzos que se dan en una masa de suelo geostáticos más inducidos es menor o igual a la presión de preconsolidación, corresponderá el uso de esta expresión. Que si se da caso contrario, que es mayor al esfuerzo de preconsolidación, la suma de geostáticos más inducidos, entonces esta será la expresión que tendremos que utilizar. ¿Qué observamos en diferencia a la anterior expresión, donde ya hemos visto cómo cuantificar los valores? Observamos que aparece un índice de expansividad. Si ustedes recuerdan la definición de preconsolidada, dice la presión efectiva del presente es menor con relación a cualquier presión efectiva durante su vida geológica. Entonces hemos dicho que esos suelos experimentan procesos de carga-descarga, ¿no? Por esas características que se dan en ese tipo de arcillas. Entonces, para poder cuantificar este índice de expansividad,
existen expresiones empíricas y una de ellas está citada en este referente bibliográfico y en otros aparece algún otro intervalo de 1/4 a 1/10, ¿no? Entonces podemos tomar como referencia este criterio, o caso contrario, si algún estudiante encuentra en algún otro referente algún otro intervalo, simplemente debe citar la referencia bibliográfica, que como son expresiones empíricas, nada es rígido, ¿no? La mecánica de suelos y el diseño de cimentaciones no son ciencias rígidas, sino ciencias flexibles, porque se ha ido trabajando en base a hipótesis que ha derivado en la conclusión de expresiones empíricas, ¿no? Entonces, para el índice de expansividad podremos utilizar esta expresión, salvo que se encuentre alguna otra propuesta que bastará con citar el referente bibliográfico. Entonces, teniendo cuantificado el índice de expansividad y los demás elementos, y obviamente la forma que se ha descrito de estimación del esfuerzo de preconsolidación, se podrá tener en magnitud el asentamiento por consolidación primaria tanto en arcillas NC como en arcillas PC, ¿no? Entonces, cuando vayamos a resolver en cálculo este asentamiento, lo primero que debemos tener conocimiento es si la arcilla es una normalmente consolidada o es preconsolidada. Que si es normalmente consolidada, la expresión es muy sencilla, que si es preconsolidada, pues tendremos que inicialmente hacer la verificación de caso para seleccionar la expresión empírica correspondiente.